En esta sesión vamos a trabajar con algunas herramientas de PowerPoint, las cuales nos van a permitir cambiar el diseño de nuestra diapositiva, la apariencia de nuestras imágenes, así como insertar hipervínculos, entre otros. Todas estas preguntas las vamos a ir desarrollando en este ejercicio de PowerPoint. La primera pregunta se refiere a cambiar el color de tema. Nuestra presentación en PowerPoint ya tiene un tema que se llama orgánico. La pregunta nos pide que a este tema le cambiemos el color. Podemos usar la galería de variantes o podemos usar la opción colores. Cualquiera de las dos es correcta. En este caso voy a usar esta opción y de esta manera ya hemos cambiado el color de nuestra diapositiva. La pregunta 2 nos pide aplicar un estilo borrar al título de la diapositiva 1. Estoy en la diapositiva 1 y a este título le tenemos que aplicar un estilo borrar. Recordemos que todo cambio en la apariencia de las imágenes, de las formas, de los smartart y textos borrar, los vamos a encontrar en la ficha formato. Y aquí están los estilos de borrar. La pregunta nos pide que apliquemos uno de estos estilos al título de la diapositiva 1. Elegimos uno y con eso ya estamos respondiendo a la pregunta número 2. En la pregunta 3 nos pide que usemos el patrón de diapositivas para poder insertar una imagen que se llama logo en la parte superior derecha y que esa imagen va a tener un tamaño de 2 centímetros. Recordemos que el botón patrón de diapositivas se encuentra en la ficha vista. Usamos el botón y cuando accedemos al patrón de diapositivas es importante recordar que tenemos que presionar la primera diapositiva porque es aquí donde se va a aplicar el cambio a todas las diapositivas de tu presentación. Si no presionas esta primera diapositiva, los cambios que hagas no se van a ver en todas las diapositivas. Para poder insertar una imagen tenemos que ir a la ficha insertar, botón imágenes y ubicamos la imagen en nuestra computadora. Cuando ya tenemos la imagen, le cambiamos el tamaño. La pregunta nos pide que el tamaño debemos ajustarlo a 2 centímetros. Presionamos en la imagen y lo ubicamos en la parte superior derecha. Con esto estamos respondiendo a la pregunta número 3. La pregunta 4 nos pide que insertemos la imagen check como viñeta, también usando el patrón de diapositivas. Es decir, estos círculos que observas de color marrón son viñetas. Cuando uno elabora una lista en PowerPoint, puede tener varios niveles, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Sea el nivel que estemos trabajando de la lista, todas van a tener esta viñeta. Lo que nos pide la pregunta es que cambiemos la imagen de esta viñeta, que es un círculo de color marrón, por una imagen que se llama check. Para poder hacer eso, presionamos en el primer nivel, nos vamos a inicio, usamos el botón viñetas. Como aquí no podemos observar ninguna opción para poder insertar una imagen, nos vamos a la última y luego usamos el botón imagen. Buscamos en nuestra computadora la imagen que se llama check y luego presionamos el botón insertar. De esta manera, como puedes observar, la viñeta ha cambiado. Ya no es un punto de color marrón, sino es la imagen que acabamos de insertar. Y con esto estamos terminando la pregunta número 4. Por lo que, como ya no vamos a usar más esta opción de patrón de diapositiva, cerramos esta vista. Si presionamos en la diapositiva número 3, observaremos que la lista ahora ha cambiado.
Las viñetas ya no son un puntito marrón, sino ahora tienen esta imagen del check. Y todas nuestras diapositivas tienen la imagen logo en la parte superior derecha, menos la primera, que en este tipo de diapositivas no se aplica. En la pregunta 5 nos pide ajustar la imagen a la forma usando la herramienta de recorte en la diapositiva 6. Si presionamos en la diapositiva 6 encontraremos esta imagen que se encuentra dentro de una forma, en este caso un rectángulo. Como puedes observar, la imagen está de tamaño grande y no se puede observar por completo. Lo que nos pide la pregunta 6 es eso, que podamos hacer la imagen más pequeña, es decir, que se observe toda la imagen dentro de este recuadro. Y la pregunta ya nos da una sugerencia de cómo hacerlo, porque nos pide que usemos la herramienta de recorte. Como es un cambio que vamos a hacer a la imagen, tenemos que usar la ficha formato y luego el botón recortar. Y usamos esta opción que dice ajustar, la cual nos permite cambiar el tamaño de la imagen para que se muestre toda la imagen dentro de un área de imagen. Es decir, en este caso el área de imagen es el rectángulo. Al presionar ajustar, podemos observar la imagen completamente y está adecuada al ancho de este rectángulo. Con esto ya hemos respondido a la pregunta número 5. La pregunta 6 nos pide que en la diapositiva 2 organicemos estos rectángulos de la siguiente manera, que los ubiquemos al medio para que todos estén al mismo nivel y también distribuirlos horizontalmente para que el espacio de separación entre ellos sea el mismo. Para poder resolver esa pregunta, primero tenemos que seleccionar los 3 rectángulos. De esta manera, cada uno ya tiene unos puntitos alrededor, lo cual nos indica que ya están seleccionados. Luego debemos usar la opción de alineación, que la podemos encontrar en la ficha inicio en el botón organizar, ahí está la opción alinear, o en la ficha formato y tenemos la opción como un botón alinear. De las dos maneras podemos usarlo porque tienen las mismas opciones. Aquí tenemos, por ejemplo, alinear al medio, con lo cual todos los rectángulos están al mismo nivel. Y si usamos distribuir horizontalmente, todos tienen la misma distancia de separación. Una vez hecha la pregunta 6, pasamos a la pregunta 7, en la cual se nos pide agrupar las 3 formas, es decir, estos 3 rectángulos hay que agruparlos. Como ya están seleccionados, uso simplemente el botón agrupar, que está en formato, pero también está en la ficha inicio dentro del botón organizar. Presionamos y ahora los 3 rectángulos ya son uno solo. Si quisiera mover los 3, no tengo que estar seleccionando, simplemente presiono en cualquiera de ellos y los 3 se van a mover porque ahora los 3 rectángulos ya son una sola forma. Y eso es lo que nos permite la opción agrupar, que hemos trabajado en la pregunta 7. En la pregunta 8 nos pide que en la diapositiva número 5 apliquemos un estilo a la imagen de la izquierda. Como es un cambio que vamos a hacer en la apariencia de la imagen, debemos ir a formato y usamos cualquiera de los estilos de esta galería. Y en la imagen de la derecha se nos pide que agreguemos un efecto. Tenemos 6 tipos de efectos, puedes usar el que más te agrade y aplicas un efecto. Con esto ya está resuelta la pregunta número 8. La pregunta 9 nos indica que en la diapositiva número 2 cambiemos el color del contorno del texto artístico. Seleccionamos, nos vamos a formato porque vamos a cambiar la apariencia de este texto artístico y en el botón contorno podemos elegir un color
Y también la pregunta 9 nos indica que aparte de cambiar el color, hay que cambiarle el grosor a 1 centímetro. De esta manera hemos respondido a la pregunta número 9. La pregunta 10 nos pide trabajar con los niveles de lista. Nos vamos a la diapositiva 3, donde observamos una lista en la cual todos sus elementos se encuentran en el nivel 1, por eso es que tienen esta imagen. Check, ya que cuando trabajamos en el patrón de diapositiva, cambiamos la viñeta de la lista solo para el primer nivel. Los demás niveles seguían siendo un círculo de color marrón. Lo que nos pide esta pregunta es que en personal y social aumentemos el nivel, es decir, que se conviertan en una sublista de esta lista que ya observamos aquí. Para aumentar el nivel de lista tenemos que usar este botón que se llama aumentar nivel de lista. Cuando lo presiones observarás que la palabra se hace un poco más pequeña, se desplaza hacia la derecha y cambia la viñeta. Si hacemos lo mismo con social, observaremos el mismo cambio. De esta manera, personal y social se han convertido en una sublista de la lista inicial que tenía. A eso se refiere aumentar nivel de lista. Nos permite crear listas dentro de otras listas. En la pregunta 11 se nos pide que en la diapositiva número 7 le apliquemos un efecto artístico a esta imagen. Nos vamos a formato y usamos el botón efectos artísticos. Y escogemos uno de los efectos que nos ofrece esta galería y lo aplicamos a la imagen. De esa manera hemos terminado la pregunta número 11. La pregunta 12 nos pide establecer como pie de página la palabra empoderamiento. Para insertar un pie de página debemos ir a la ficha Insertar, usamos el botón encabezado pie de página y en esta pestaña diapositiva activamos la opción pie de página y escribimos empoderamiento. Una vez escrito, presionamos el botón aplicar a todo para que esta palabra que hemos escrito como pie de página se pueda observar en todas las diapositivas. En la pregunta 13 se nos pide crear una presentación personalizada con el nombre COVID-19 que incluye las diapositivas 6 y 7. Si bien la presentación habla sobre el empoderamiento de la mujer, las diapositivas 6 y 7 están relacionadas a lo que es el tema del COVID, como países donde el cargo de primer ministro es llevado por una mujer y las medidas que han adoptado han logrado afrontar de manera eficiente esta pandemia. Por eso vamos a usar con estas dos diapositivas una presentación personalizada, porque esa opción nos permite poder ajustar nuestra presentación a diferentes audiencias. Es decir, si vamos a exponer usando este material, pero vamos a exponer a diferentes grupos de personas, podemos adaptar qué diapositivas queremos mostrar de acuerdo al grupo de personas a las cuales vamos a brindar una exposición. Para poder personalizar la presentación, nos vamos a la ficha Presentación con diapositivas y el botón Presentación personalizada. Usamos esta opción y en esta ventanita, como no tenemos ninguna opción todavía de presentación personalizada, usamos el botón Nueva. Escribimos el nombre porque nos va a permitir poder organizar y administrar mejor qué presentaciones personalizadas vamos a usar. Y luego seleccionamos qué diapositivas va a contener esta presentación personalizada. Una vez que hemos seleccionado, usamos el botón agregar y luego la opción aceptar. De esta manera ya tenemos una presentación personalizada. Y si volvemos a presionar en el botón, vamos a observar que ya aparece la presentación personalizada que acabamos de crear. Y para poder visualizarla, simplemente damos un clic en ella y vamos a poder observar las diapositivas en grande, solo las dos diapositivas que habíamos diseñado
y seleccionado para esta presentación personalizada. La última pregunta nos pide vincular una frase a una página web. Esto lo hacemos en la diapositiva número 4. Nos pide que vinculemos esta frase Conferencia Mundial de las Mujeres con una página web. Para eso debemos usar el botón Insertar y ubicar el botón Hipervínculo o Vínculo. Cuando lo presionemos observaremos esta ventana en la cual haremos solo dos cambios. Primero, en texto debemos verificar que esté la frase a la cual le vamos a dar clic, en este caso Conferencia Mundial de las Mujeres. Ya aparece porque hemos seleccionado esa frase en la diapositiva y luego esta frase la debemos vincular a una dirección web. La dirección web está aquí en este archivo con los distintos tipos de preguntas que hemos ido respondiendo. Seleccionamos la dirección web, copiamos y esta dirección la pegamos en esta opción que tenemos aquí y luego usamos el botón aceptar. Como ya tiene un hipervínculo, va a cambiar su apariencia. Esto también depende del tema que hemos usado. Con este tema los hipervínculos tienen este color. Y si pasamos el mouse vas a observar que aparece la dirección web. En algunos PowerPoint de repente el cambio no se observa de esta manera, pero si observas la presentación en grande y pasas el mouse por esta frase, vas a observar que cambia el mouse, ya no es una flecha, ahora es una manito, lo cual nos indica que tiene un hipervínculo. Si presionamos en esa frase, nos va a llevar a una página web. En este caso, esta página de las Naciones Unidas, que nos habla de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres. De esta manera se trabajan los hipervínculos. Y con esto hemos terminado las 14 preguntas que teníamos para este ejercicio en PowerPoint.